bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestra segunda temporada a su podcast Sin Estigma. Y hoy pues andamos bien voladas porque tenemos una invitada pues muy especial hablando un tema bien importante. Hoy hablaremos de la salud mental infantil en los niños, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de los adultos, pero pues en esta ocasión toca este espacio pues para este tema tan importante, ¿verdad? Y para eso tenemos a Marisol Galván, nuestra psicóloga infantil, que viene a este episodio a explicarnos de qué se trata su trabajo. Ella es licenciada en psicología con especialidad en neuropsicología y en educación especial. Sí, bienvenida. Gracias. Gracias a ti. En este mes del niño, pues aprovechando que todavía agarramos la colita de abril, queremos hablar de los niños específicamente. Hacer la diferencia entre la salud mental en adultos, porque pues sabemos que la niñez o la infancia es una de las etapas más trascendentales en la vida de la persona, sí. Y queremos saber por qué está dividida en infantil y en adulto, ¿no? Hay mucha importancia en la psicología infantil. A ver, cuéntanos qué tan importante es la salud de los niños, okay. La salud mental. Es de suma importancia la salud mental en los niños porque gracias a trabajarlos a tiempo, no tenemos adultos con depresión, con ansiedad. Por eso es importante detectar cuando están en neurodesarrollo, que es cuando está su cerebro en un proceso de madurez, saber qué es lo que no va en contra de, como dicen los regímenes del desarrollo, ¿no? De que cada etapa del niño, es importante trabajarlos por ello para crear un adulto sano y sobre todo crecer feliz, que es lo que cuenta. Exacto. Sí, que es lo que queremos, ¿no? Una infancia feliz. Claro, sí. Claro. Y entonces, bueno, nada más para que de repente son dudas, ¿verdad? Que existen. La psicóloga infantil, en tu caso, ¿de qué edades a qué edades son las que tú atiendes? De 2 a 21 años. También hay que dejar en claro que es a 21 años porque trabajamos los trastornos del neurodesarrollo. Entre ellos, pues, entra autismo, entra inmadurez, entran retrasos. Por ello es que se trabaja hasta los 21. Muy bien, muchas gracias. Qué importante es eso, que de repente no sabemos, ¿no? Que tenemos un niño, ¿con quién lo llevo? ¿Con qué especialista lo tengo que llevar? Pues en este caso, pues está la psicóloga infantil. Oye, y otra cosa, pues también muy importante, ¿cuáles son como se puede decir, los motivos de consulta más comunes por los que podemos llevar a nuestros hijos, ¿verdad? A una consulta de psicología o de terapia infantil. Uno de los que más tenemos es el TDA. Trastorno con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, trastornos del neurodesarrollo como autismo, inmadurez cerebral, conductual, muchos hay conductual, y sí. Trastornos del aprendizaje sobre todo. Y hay algo que sí me gustaría como recalcar, que ahora sí las escuelas están enviando a los niños porque sí tienen una preocupación el por qué el niño no aprende a leer, el por qué el niño no aprende de la misma manera que los otros niños, por qué no se concentra, por qué no se logra el objetivo del aprendizaje, que eso es muy bueno porque anteriormente no se manejaba esto. Sí. Anteriormente nomás, el niño no aprende y era como, ok, no aprende, vamos con los demás. Ahora sí están muy preocupados en saber qué diagnóstico hay y sobre todo que nosotros los psicólogos infantiles les demos estrategias para lograr el avance con el niño. Sí, qué importante. Que ese es algo pues bien importante, ¿verdad? Que por lo regular a ti te llegan los niños ya sean referidos de los médicos, psiquiatras o neurólogos y también por referidos de psicólogos que atendemos adultos, ¿verdad? Y pues también de las escuelas, son referidos de las escuelas o por algún otro especialista como su pediatra. Ajá, y el neurólogo. Ajá, el neurólogo, sí, claro. Ajá, muy bien. Oye, Marisol, y hablando precisamente pues de eso, ¿no? Que son los motivos como más comunes que ves, sobre todo los conductuales, ¿verdad? Uh-huh. Que pudiéramos, yo sé que es un tema muy extenso, ¿verdad? Pero pues podemos aventarnos otro podcast. Ok, ¿verdad? Muy bien. Pero pues vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda como ciertos temas. ¿Qué se pudiera considerar como una señal? No quiero utilizar la palabra normal o anormal, porque eso es muy subjetivo, pero ¿qué se pudieran ser como las conductas de alerta o signos de alerta que yo como papá puedo observar en mis hijos, que puedo decir, ¿sabes qué? Pues esto sí requiere que yo pues lo lleve a terapia o así, ¿verdad? Como para muchos papás que tienen pues esas dudas.
Cuando el niño es muy persistente, por ejemplo, un niño, voy a dar más ejemplos para que sea más fácil comprenderlo. Sí, gracias. Que tiene un problema conductual. No todos los niños que hacen berrinches, no todos los niños que son groseros o los niños que explotan fácilmente significa que tiene algún problema. Aquí lo que tenemos que identificar como papás sobre todo es como el foquito rojo de qué tan frecuente es esta conducta. ¿Qué tan frecuente es que el niño hace berrinches, si ha disminuido o ha aumentado conforme va creciendo el niño? ¿Qué tan importante es el saber si realmente esa conducta va conforme a su edad o realmente vemos y comparamos con otros niños y nos damos cuenta que algo no está bien porque el niño tiene mucha diferencia al otro niño que son de la misma edad? El saber también los tiempos o si saber que el niño ya le está afectando tanto en su entorno familiar como en su entorno escolar y al momento de la socialización. Esos son los 3 puntos más importantes en darnos cuenta que algo está pasando, que ya no está teniendo control el niño por él mismo ni nosotros como papás. Muy bien, Exacto. muy bien. Hablabas de la edad, ¿no? Más de 2 años. ¿Por qué antes de los 2 años no se considera como que vamos a tratar a un niño psicológicamente? Hay algo que pudiéramos decir, pues a lo mejor porque el niño no hay cambios significativos, o hasta qué edad podemos empezar a trabajar con él. Ok, de hecho desde el año se puede trabajar, sobre todo para identificar a un niño que tiene algún trastorno de desarrollo. Vamos a hacer un TEA, ¿no? Un autista, desde los 18 meses ya se puede. Simplemente en el área que yo trabajo, sí se necesita como una batería de test, sí necesita una evaluación, y es a partir de los 2 años porque el niño tiene que caminar, el niño tiene que trabajar su motricidad fina, su motricidad gruesa, que es donde tú te das cuenta si hay una inmadurez en el niño realmente. Y cuando son más pequeños ya estamos hablando como ya es terapia física, ya es con las colchonetas, ya ocupas otro tipo de especialidad. Sí, porque nos tocaba en la consulta, ¿no? Bueno, yo trabajo en un hospital donde vemos niños que llegan bebés en brazos, ¿no? Es que, pues el niño llora mucho. Sí. Entonces, ¿qué tanto es? Pues no se le puede hacer una exploración, bueno, en nuestro consultorio al niño de qué le pasa, ¿no? O sea, ya lo único que haces, pues ya vio que no tenga problemas para alimentación, ya vio que no tenga problemas de algún problema físico, pero pues esa edad es muy difícil, ¿no? Así es. Muy Y se trabaja más bien, perdón que te interrumpa. Sí, no. Y se trabaja muy bien cuando son más pequeños la motricidad gruesa. O sea, todo lo físico, en el momento en que el niño ya empieza a tener movimientos, en automático, uno que ya está en esta área más de 20 años, ya te das cuenta como que observando cómo camina, ya te das cuenta que va a haber una inmadurez, ya te das cuenta de cómo toma las cosas, o sea, su motricidad fina, la parte sensorial de los ruidos, de cómo camina, cómo mueve sus manitas, es ahí donde ya empiezas a identificar, por eso es a partir de los 2. Exacto. Sí, y que perdón que te interrumpa, pero que nos tocó en nuestros tiempos, bueno, que igual yo también hace ya más de 20 años, ¿verdad? Que egresé, que antes no se hacían las evaluaciones de los niños tan pequeños, era cuando ya empezaban a tener problemas escolares, o sea, en la edad escolar, estoy hablando de 5 años, a lo mucho en el kinder, ¿verdad? Que de hecho no había, pues todavía estas subespecialidades, ¿verdad? Que eso es bien importante si tienen un niño pequeño, ¿verdad? Es llevarlos con psicólogas infantiles que tengan estas pues especialidades en el neurodesarrollo. Así es. ¿Verdad? Porque son muy pequeñitos para nada más pues hacer una evaluación como conductual, por decir de alguna forma. Y muy importante es cuando es identificado en edad temprana, está súper bien porque hay que recordar que su cerebro es plasticidad. Entonces su cerebro aún es plastilinita, se mueve, todavía podemos hacer muchas mejorías y podemos como lograr este grado de madurez. A partir de los 8 años, ya es el cerebro que tenemos nosotros ahorita en este momento, es más complicado. Sí, pues qué importante. De hecho, lo que les iba a comentar, ¿no? Es que generalmente cuando son niños más pequeños se hace la psicoeducación con papás, ¿no? Se trabaja más con el papá para que logre identificar y explicarles cuál es el desarrollo normal, porque pues como papás primerizos, ¿no? Generalmente es cuando todo quieren saber, ya el segundo, el tercero, ya es como que se atienda solo. Tú puedes, hijo. El primero lo bañamos con agua de garrafón, ya el segundo así con llave del agua de la llave. Entonces muchas veces es no es cierto, todos los segundos y los últimos, yo que soy 7, o sea, ¿qué me habrá tocado? Sí, agua del canal. Ahí donde sea en el pozo. Sí, entonces es más trabajar con los papás, como te comento, ¿no? Que llegan y con muchas dudas, entonces es como explicarles qué es lo esperado para la edad, y pues si está teniendo cambios, es como, ok, hay que darle, pues hay que observarlo, hay que, como dices Marisol, que saber qué es lo normal para saber qué es lo anormal. Así es, claro. Entonces, muy bien. Otra de las cosas es que pues creemos que
que la infancia es como lo más bonito, la edad en lo de que los niños, la inocencia, ¿no? Así es. Lo que es vivir las mejores etapas, los mejores años de la vida. Sin embargo, pues por algo existe la psicología infantil, por eso existe la psiquiatría en el niño, porque hay un lado en el cual pues no solamente las personas son las que tienen un niño con alguna necesidad especial, algún padecimiento psicológico, psiquiátrico, saben la necesidad de este tipo de especialistas. Por eso queremos preguntarte qué hay como mitos y realidades acerca de de los padecimientos en los niños, en la psicología infantil. ¿Qué nos puedes decir de eso? Así como que digas, es que se cree que esto, pero no es esto. Se cree que si el niño no habla, es autista. Okay. Hay que recordar que también para hacer una terapia de lenguaje o para que el niño hable, hay que estimularlo. No es solo darle un celular, no es solo como con el dedo, que todo señale, entonces eso también no ayuda a que el niño se desarrolle su lenguaje dentro de los parámetros aceptados, vaya, por el hecho de que pues todo le facilitamos para que se va a esforzar en hablar. Que Sí, la Tenemos la palabra agua. Así es, Okay. el berrinche. Los berrinches me llevan a veces a niños donde me dicen, es que es bien berrinchudo, entonces tú preguntas si hay consecuencias, preguntas cuáles son los límites y pues realmente no existen, así que pues ahí sería un mito porque pues realmente hay que recordar que parte fundamental somos los papás. Entonces también hay que trabajar la parte del entorno. Nuestro trabajo como psicólogo infantil es darle estrategias a los papás, ya que ellos son los que están 24/7 con los niños. Y eso hay que retomarlo de una vez por si al rato se nos olvida hablarlo, porque es bien importante, ¿verdad? O sea, el hecho de que uno como papá lleve ya sea una evaluación o ya sea a un proceso terapéutico de nuestro niño, es súper importante pues la participación de los padres. Totalmente. O sea, no puedes trabajar con un niño si los padres pues no participan, porque como dice nuestra experta, pues es realmente que aquí es un trabajo en equipo, Sí, es ¿verdad? como pensar que el problema es el niño y no la situación o el ambiente en el cual está el niño, ¿no? Sí. Y triste realidad, que también sería un mito y realidad, es que el papá, en veces en casa hay problemas familiares muy recurrentes, como existe violencia, entonces llevan a terapia al niño, pero los papás no se trabajan. Exacto. Entonces el niño, dices tú, que yo lo trabajo, pero pues en casa lo vive, entonces aquí sí yo hago hincapié con los papás como cómo puedo apoyar yo si en el ambiente donde está pues no se permite el que el niño avance por el hecho de que la problemática es en el adulto. Los convocas o los invitas a que pues vengan a trabajar porque de eso se trata, trabajar en familia, que es algo de lo fundamental aquí en terapia con el niño. Sí. Y pues ellos no, yo después, el niño primero. Eso se da mucho hoy en día. Sí, pues el problema es el niño ahorita en la escuela que está haciendo un desastre y Así que no se es. controla, pero nosotros pues, no tenemos nada que ver, a ver qué le tengo que hacer, pues bueno, también tiene que ver pues que en qué situaciones, incluso a veces el papá dice, no, pues yo era peor que él, pero a mí me amarraban de la mesa, a mí me ponían unos cintarazos, a mí me amarraban la mano, a mí me correteaban, o vivía en un rancho y pues no se notaba que había un problema de conducta o de hiperactividad, entonces también no, eso es como que ver en qué situación está viendo el niño, ¿no? Incluso pues podemos decir que parte de la mejoría o del éxito de la terapia o del tratamiento en psicología o en psiquiatría infantil es las modificaciones que se hacen en la casa. Así es el trabajo en equipo. Exacto. Sí, porque como bien tú dices, pues está en una hora o pasadita, ¿verdad? En la terapia. Y esa es también, creo, robándote un poquito el tiempo de ahorita que te vamos a hacer otras preguntas, pero, o sea, muchos papás o sobre todo las mamás dicen, no, pero es que sí, yo sé que yo traigo mis temas, ¿verdad? O de repente los canalizas con a psicoterapia, pues ellos aparte o que los involucras en la proceso, pero dice, yo traigo mis temas, pero no, pues yo no quiero gastar mi tiempo o mi dinero, pero yo quiero que el niño esté bien, pero es imposible. Así es. Es imposible. Y sí se trabaja, sí es como, sí se le sugiere a la mamá, de hecho sí canalizo con los especialistas, a los adultos, a las mamás. Yo trabajo con las mamás cuando es referente a la problemática con el niño. Por ejemplo, en establecer límites, eso yo lo trabajo, sí veo a cita con la mamá, sí trabajo directamente con la mamá, porque es donde yo le empiezo a identificar y le digo, ok, ¿qué consecuencia hay si el niño actúa de esta manera? Si en la escuela el niño golpea a alguien, ¿cómo se actúa en casa? Es cuando yo trabajo con la mamá. Pero ya cuando es tema personal, como lo mencionas, ¿no? Cuando hay una problemática, no sé, de depresión crónica, de ansiedades, de autoestima, sí las canalizo yo con lo que le corresponde. Sí. Y que estamos conectados todos con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, si queremos que nuestros hijos mejoren en su proceso, pues también es importante que trabajemos nosotros en nuestros
propios procesos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Exactamente. Y otro de los temas ahí que son como tabú, ¿no? Que hay estigma todavía en nuestra sociedad, pues es los estados emocionales, ¿no? O sea, que el niño, como es muy feliz, pues cuando lo vemos llorando hasta antes, ¿no? Ya no seas, le decían cosas, ¿no? O seas maricón, o sea, el niño no llora, o sea, todos ajá, sí, o sea, las niñas, eso es cosa de niñas. Sí. Entonces, ¿qué tanto influimos nosotros como adultos a los cambios emocionales en los niños, ¿no? Entonces, saber que el niño también tiene, pues, derecho a deprimirse, ¿no? Claro. Así es. Y sabes que es importante también aquí remarcar, vaya, ahora sí que con ¿cómo se marca? Textos, ¿no? Sí. El que el niño también siente, o sea, el niño, todas las emociones lo muestra a través de la conducta. En veces el niño está triste y ¿qué hace el niño no sabe cómo expresarlo? Es un niño. Ese es el trabajo de nosotros como papás, escucharlo, no juzgarlo. Tengo muchos papás que llegan y me dicen, es que el niño todo el tiempo se porta mal y nosotros cuando yo ya tengo un diálogo con el niño perfectamente te dice, es que me enojé porque mi papá no me cumplió, me dijo que iba a jugar conmigo y no jugó. Entonces realmente no es un enojo, realmente es una emoción que él se siente tristeza porque quiere la atención del papá. Entonces, sí es importante saber que los niños las emociones las muestran a través de las conductas y como papá estar bien atentos a qué veo yo diferente en mi hijo, qué estoy dándome cuenta que el niño, porque si el niño antes siempre estaba sonriendo, porque ahora el niño de repente siempre está triste, porque si el niño antes jugaba mucho, el niño siempre está en su cuarto. Bueno, vamos abarcando que la adolescencia estamos hablando otro tipo de estilo, ¿no? Pero estamos hablando más pequeños. Entonces, sí estos detallitos, sí saber que la ansiedad y la depresión se muestra a través de la conducta de los niños. No es igual que uno de adulto que dice, ay, es que me siento muy triste. No, porque hay que enseñarle como adulto al niño qué es la tristeza y cómo se siente la tristeza. Sí, que ese es, tocas un tema bien importante, ¿verdad? Que por más triste y difícil, ¿verdad? Son temas que de repente pues a nadie nos gusta poner en voz alta, pero son bien importantes, ¿verdad? Cómo detectar y ver la realidad. Nuestros niños, aunque estén chiquitos, también sufren depresión, ansiedad y también puede pues suceder cosas pues aún más graves, ¿verdad? Con eso. Entonces, que eso es bien importante, ¿verdad? Que pensamos que los niños no sufren depresión, o bueno, hay muchos mitos acerca de eso, ¿verdad? O que los niños no se dan cuenta de que tú estás triste como mamá. Ay, sí. O que el niño no se da cuenta que me acabo de pelear con mi esposo. Al contrario, hay niños que son muy perceptivos y simplemente voltean a verte, sobre todo los niños que tienen algún trastorno de neurodesarrollo, vaya, vámonos en un niño autista, ¿no? El niño siente, o sea, el niño, quizás piensas tú que no se da cuenta, pero simplemente con verte, o sea, el niño te está abrazando, te está tocando, que se está dando cuenta que algo está pasando. Sí, claro. Y creemos que como adultos, según, el niño no se da cuenta. Sí, y eso es bien importante, ¿verdad? Que aunque esté chiquitos, es más, aunque estén jugando más, ponen atención cuando están jugando, cuando están pintando, todos sus sentidos están acá. Pues, ay, pues no, ni se dio cuenta, ¿verdad? Son seres vivos, inteligentes, más que chiquitos. Más inteligentes que y uno. más inteligentes, con un cerebro más desocupado que uno. Sí, ¿no? Ahí no es mito cuando nos decían o nos dicen, los niños son unas esponjas, ¿no? Exacto. Que van agarrando de todas partes y se van, pues, llenando de cosas que a veces no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y eso, ay, perdón. Te iba a comentar sobre eso. Dale. Algo que se trabaja mucho en la terapia infantil es eso. Se trabaja todo, las emociones a través del juego, se trabaja la conducta a través del juego. Entonces, a veces tengo mamás que me llegan y me dicen, es que nomás viene a jugar el niño. Claro, porque ¿cómo voy a saber yo la problemática que está pasando en casa si no le pongo los monitos para que él sea el papá, sea la mamá? ¿Cómo puedo saber yo si algo sucedió al niño? ¿O cómo puedo saber yo cómo el niño muestra su enojo, sus emociones a través de un cuento, una caricatura? O sea, te pones a actuar, bailar, porque tienes que ser como un niño, porque ellos su mundo lo descubren a través del juego. Exacto, al fin de cuentas la psicología infantil o la terapia infantil es eso, es entrar en el mundo del niño y que ellos puedan sentirse libres para expresar. Y eso es algo bien importante lo que decías ahorita, Gilda, que los niños son como esponja, ¿verdad? Yo sé que también es un tema bien extenso, pero hablemos de lo que los niños ven, ¿verdad? De tantas situaciones que se han estado mirando, ¿verdad? Por la información que hay, pues, en los medios, ¿verdad? Y cuando están chiquitos, pues, precisamente hablamos de ahorita. Del teléfono, ¿no? Sí, del teléfono, de La Rosa de Guadalupe, del caso cerrado, novelas, todo eso, ¿verdad? Lo que está de moda. Y de ahí, de repente, pues, imitan, pues,
conductas, ¿verdad? Que les pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos como prevenir o ayudar para que un niño, porque, pues claro, cuidar lo que ven, ¿verdad? Así es, muy importante. Pero cuando, pues, trabajamos, cuando es un niño que está cuidado de alguien o cuando no tenemos 24/7 eso, ¿verdad? ¿Cómo se pueden prevenir? Porque la realidad de las cosas es que los niños sí pueden, pues, lastimarse, ¿verdad? Totalmente. A veces simplemente porque estén viendo un contenido que ellos no alcanzan a comprender y que solamente están imitando, ¿verdad? Y en terapia, de hecho, hemos tenido muchos casos de este tipo de programas que acaban de mencionar, que ven como desde las pastillas, de todo. Entonces, Sí. es que miré que tomaba la pastilla para que creciera el cabello, cuando realmente el contexto es otro. Y siempre pregunto, y es como, pues el cuidador no estaba atento o algo. Pero ahorita que están las redes sociales, sobre todo que tenemos muchos electrónicos, ahorita hay demasiados... ¿cómo se podría llamar? Programas donde tú puedes controlar qué ver, el YouTube Kids, donde tú puedes ver en tu propio celular, conectar con el celular que le van a dar al niño, qué es lo que el niño está viendo, ponerles tiempo sobre todo, porque ahorita están siendo niños, que ese sería otro tema muy importante en otro podcast, porque límites de lo que están viendo, porque ahorita ya son muchos niños educados por la televisión, por el celular, los videojuegos, por ello es que los niños ahora no saben socializar, no saben el cómo tener una interacción social. Estás en una reunión y todos los niños están jugando con la tablet, con el videojuego, ya no platican, ni siquiera se conocen entre ellos. Entonces sí es importante el tener un control de cómo usa el celular, qué es lo que ve, qué ve en la tablet y todo. Ahorita ya tenemos la facilidad de los famosos telefonitos inteligentes donde ya podemos controlar todo ello. Lo importante es que investiguemos cuáles son los programas y hay hasta gratis, o sea, hay que no tienen un costo. Sí. Hablar sobre temas con los niños, sobre la depresión, la ansiedad, el suicidio, o sea, ¿tú crees adecuado a cierta edad? Totalmente adecuado. Algo que pasa mucho son en los duelos. Por ejemplo, no se habla del duelo. La mamá acaba de fallecer alguien muy importante en casa y la mamá no llora para que el niño no se dé cuenta que está llorando. No, mamá, es válido llorar porque el niño tiene que saber que se vale estar triste y que llorando va a poder sanar esta situación que él está sintiendo y no se va a convertir en depresión, no lo va a tener en conducta, no lo va a tener en otra cosa reflejado porque está dejándose, se está permitiendo sentir. Entonces, como mamás hacemos mucho estas situaciones donde que el niño no se dé cuenta que estoy sufriendo o que el niño no se dé cuenta que estoy muy ansiosa. Pero ahora pasa muy curioso, ahorita la ansiedad está muy de moda y llegan niños de 4 años y me dicen, tengo mucha ansiedad. O sea, apenas hablan, pero ansiedad lo dicen exactamente. Entonces ahí también es un punto muy importante que yo tengo que trabajar con la mamá, donde yo le tengo que decir, ok, si le vas a decir que el niño tiene ansiedad o estoy muy estresado, eso me da mucha risa. Pero sí se estresan los niños, claro. Pero es como los pongo a trabajar, o es que tienes que llevar el laberinto, como estamos trabajando como el enfoque de la concentración, la permanencia, ¿no? Ay, es que estoy bien estresado, o sea, porque están haciendo eso, ¿no? Entonces lo primero que hago yo es hablar con la mamá, como tú manejas mucho la palabra, estoy muy estresada y todo. Claro. Ay, sí, Marisol, es que siempre le estoy diciendo, le digo, sí, es que, pero explícale qué es un estrés. Entonces, o tuve un ataque de ansiedad, y le digo, ok, ¿cómo fue tu ataque de ansiedad, mi amor? Entonces ya me dice, es que no podía respirar, y dice así, y ya, le dije, ¿quién hace eso? ¿Tu mamá, tu papá? No, pues que mi papá o mi hermano o alguien. Entonces, no está mal que lo sepan, pero es importante que lo expliquemos qué es. Explicarles. Que no es nada más que tengo un ataque de ansiedad o que tengo depresión o algo así. Atrás me dijo, niño, tengo depresión postparto. Dios mío, santo, su mamá acaba de tener un bebé. Sí, es lo que se habla. Así es, pues es explicarle qué es, porque sí le tienes que explicar. Es que a veces tu mami está triste porque va a tener un bebé. Ay, mi hijo, entonces yo no puedo tener eso, ¿verdad? No, mi amor, le dije, no lo puedes tener, pero sí es importante también cómo expresamos nosotros las emociones, porque nos vamos como de punta a punta, ¿no? O sea, o es un tabú y no se platica nada de lo que sucede, o lo hablamos de más sin una explicación. Sí, por ejemplo, ahorita hablabas del duelo, ¿no? De decirle a una persona, a un niño que alguien murió, o sea, cómo se lo dices, ¿no? Como que, ay, qué cruel decir que ya no, o como con los animalitos, no, es que que tenía una mascota y se murió, le compras otra igualita. Claro que se dan cuenta, ¿no? O que no le dicen, no, pues se fue al cielo de los perros, o sea, no saben de qué se trata, ¿no? Ni como mascota, o como incluso un familiar, ¿no? Mi abuelita, no, pues se fue de viaje, ¿no? O sea, no sabemos cómo explicarlo y a veces es bien importante. ¿Qué le tenemos que decir? Y ahorita que hablas del duelo, también, antes de que se me vaya a pasar, porque ya se me va medio... los cablecitos. Entonces, cuando te dicen,
el niño menciona, ¿no? Está muy estresado o enojado porque la mamá le dice, es que ya me quiero morir, mejor me voy a morir. Entonces me los traen porque la mamá viene muy asustada porque el niño se quiere morir. Entonces yo le pregunto al niño qué es morir y no sabe qué es morir. Y la mamá, mi primera pregunta es, ¿le preguntaste por qué se quiere morir? Es que me asusté mucho y entré en pánico, pero no sabe ni qué es la muerte. Sí. O sea, no le has explicado en un momento. Sí. No, pues nunca, te ha muerto un animalito, como para decir por dónde enfoco yo, por dónde le puedo explicar al niño. Entonces sí es como la muerte, también tenemos que ver en qué edad. Sí, y eso, fíjate la que muerte. ahorita precisamente te iba a comentar, o sea, que les iba a comentar, que muchos niños también a veces en las casas, sobre todo cuando practican una religión y todo, o sea, la muerte es vivir en el paraíso, vas a ser eternamente feliz, ya no vas a, o sea, no estoy hablando de que si es cierto o no es cierto, ni me estoy metiendo con creencias, simplemente qué concepto tiene el niño también a veces de la muerte, decir, pues muy suave, ya no voy a hacer tarea, ya no voy a hacer esto, o sea, no tengo que comer vegetales, o sea, voy a ser feliz y voy a vivir entre los animales, pues sí, ¿verdad? También. Y para hablar del duelo, referente a tu pregunta, también tenemos que saber hasta dónde es la explicación con el niño. Yo voy a platicarles una experiencia propia, ¿no? De mi niño. Yo tengo un niño autista y el niño tiene 9 años. Nosotros teníamos un cuyo que para él era, cuando él entraba en crisis, el cuyo era como lo máximo para él, ¿no? Era como, él se relajaba con el cuyo. Entonces una de ellas dejamos la puerta abierta y pues pasó a mejor vida el cuyo, por no explicar qué sucedió. Entonces pasó a mejor vida el cuyo. Entonces yo la verdad sí estaba como mamá estresada a pesar de tantas, pero como mamá es muy diferente a lo que estudias y te preparas y todo, no es lo mismo involucrar corazón que cerebro, ¿no? Entonces aparte sí era una expresión y el cómo le explico al niño con un diagnóstico, cómo le voy a explicar. Entonces llegué yo y le dije, oye mi amor, mira, es que fíjate que Cuyo ya se fue al cielo, se fue con los otros cuyos, con su mamá Cuyo, no sabía yo de qué manera explicarle, ¿no? El niño cerró con esto y me dijo, se fue al cielo de Perú, porque es de Perú el cuyo. Entonces, y yo, se fue al cielo de Perú. Y se acabó el duelo. ¿Por qué te menciono esto? Porque es importante el saber hasta dónde el niño sabe de un duelo o de una vivienda para llevar. Por ejemplo, si tenemos un niño de 4, 3 años, sí es como, a lo mejor el niño relaciona las estrellas en el cielo, entonces sí es bueno y es válido decirle, sabes que tu abuelita es una estrella, está en el cielo, porque no le puedes decir algo que no lo alcanza a entender, no le puedes decir, se murió, la vamos a enterrar, va a estar, no, o sea, no existe, porque aparte no hay una explicación para el duelo a un niño de esta edad. Entonces, el ejemplo de mi niño lo pongo porque es como primero lo escuché, como para ver hasta dónde tenía yo que explicar, y ya, asunto resuelto, no hubo más sentimiento. Entonces cada que le preguntaban por su cuyo, estaba en el cielo del Perú. Muy bien. Que ha de estar bien padre, ¿verdad? El cielo del Perú. Imagínate. Tengo mucha imaginación, me lo imagino. Y en niños de otra edad, por ejemplo, ya de 10, 11 años, en los cuales ya a lo mejor tienen un concepto diferente acerca de la muerte, que ya no nada más se fue, está en el cielo, ¿de qué manera se les puede explicar? O sea, es que si falleció, o sea, ¿te acuerdas que está enfermito o algo así, no? Como sí, y enfocarle mucho las partes positivas, ¿no? Acuérdate que siempre estaban, vamos a los abuelitos, ¿no? Que se acuérdate que siempre estaba muy feliz, entonces nosotros hay que tratar de estar un poquito más feliz, o sea, se te va a recordar siempre a tu abuelita y se vale estar triste, mi amor, se vale olvidar. No darle tanto énfasis al nombre del duelo o murió, ¿ok? Porque eso ni uno de adulto lo entiende. Claro. Entonces, pero sí darle el énfasis del que, mi amor, si tú estás triste y tienes ganas de llorar, adelante, o sea, si tú tienes ganas de, no sé, dejó a lo mejor una fotito y quieres platicarle, te va a oír, mi amor, o sea, te va a escuchar. Eso es lo que se trabaja cuando son niños. Y en el adulto también, porque también hay adultos que no manejan muy bien los duelos. Sí, claro. Saber que no va a regresar, ¿no? Así es. Y lo que mencionabas hace un momento también, que la mamá o los papás también pues se dejen expresar, ¿verdad? Porque al fin de cuentas le estamos enseñando a nuestros niños que pues cuando uno está triste y llora se siente mejor. Así es. ¿Y qué sucede? Es cuando los niños dicen, es que Marisol no pude llorar porque luego si lloro, luego mi mamá va a llorar y no quiero que llore. Entonces aquí es donde volvemos a entrar la ansiedad, vuelve a entrar, se empiezan a otro tipo de conductas en el niño por el hecho de que no quiero llorar porque luego si yo lloro mi mamá empieza a llorar y empieza a hablar y no quiero que se sienta triste. Exacto. Sí. Ahorita nos comentaste, ¿no? De las edades en las cuales se atiende, de 2 a 21 años, y algunas de las características que se deben de tener, o que podemos identificar en nuestros niños para solicitar una consulta de psicología infantil. ¿Qué se puede esperar así como que en una primera consulta? O sea, yo llamo a agendar una cita para que me atiendas a mi bebé o a mi niño o mi adolescente, y qué podemos esperar nosotros como papás, así como que vamos a llegar a decir, porque mucha gente dice, pues como que a qué voy a ir, ¿no? ¿A qué voy a decir?
de qué se trata y qué es lo que podemos esperar de una consulta. Okay. Lleva un proceso. La primera consulta no asiste el niño, viene mamá, papá, la persona que está la mayor parte del tiempo con el pacientito, se hace una entrevista previa, el por qué se pide, en otros lugares sí se pide que lleve al niño, sobre todo en mi área, es muy importante que no, porque yo te hago preguntas desde la fecundación, cómo fue su desarrollo, desde cómo fue tu embarazo, cómo fue tu parto, si fue cesárea, fue traumático, etcétera, te planteo el niño a qué edad empezó a gatear, a qué edad empezó a caminar, cuáles fueron sus primeras palabras, qué sí dijo, qué no dijo, y hablo mucho en esa primera entrevista, que se le llama la entrevista clínica, hablo mucho sobre todo de la convivencia con papás, cierro como cómo me describes tú a tu pareja, cómo describes tú tu entorno del 0 al 10, qué calificación le das a ustedes como pareja, cómo resuelven conflictos, si son papás separados, se ve por separado, se les da su tiempo, sus 30 minutos a un papá y sus otros 30 minutos al otro papá. Sí. ¿El por qué? Porque cuando esto sucede cuando no hay como un diálogo entre ambos, ¿no? Para evitar los conflictos, pero yo ocupo saber cómo es cuando va con papá y cómo es cuando va con mamá. Entonces, esa es nuestra primera consulta. La siguiente cita es donde ya en base a lo que el papá platicó, lo que nos comentó en todo, sus preocupaciones, qué es lo que ves, por quién fue canalizado, pediatra, escuela, etcétera, qué es lo que sigue, en esa consulta se hace una evaluación al niño, donde, por ejemplo, si tiene algún conflicto o quiere saber si el niño tiene un autismo, por ejemplo, se le hace como una evaluación tanto sensorial, motriz, de lenguaje, etcétera, para saber su madurez y saber si realmente existe un trastorno de neurodesarrollo, o vaya, si es emocional. Hay otro tipo de evaluaciones que es emocional, pero esta cita solo viene el paciente, no asiste mamá ni papá, solo el paciente. La tercera consulta es donde ya se entrega, ahora sí, ¿qué salió en este tipo de evaluaciones? Se les entrega un plan de trabajo. Por ejemplo, si es un niño que va a ocupar algo de lenguaje, se le entregan sus 4 primeros meses, cuál es el plan de trabajo del niño, qué se va a pasar, qué va a hacer, qué resultados tiene que ver. Ahora, cada consulta se trabaja de qué es lo que se hace en consulta y estrategias, todo el tiempo se llevan estrategia a los papás. El por qué se hace esto se le envía tanto, se le dice verbalmente como se le envía por WhatsApp. El por qué optamos por hacer esto en base a nuestros 20 años de experiencia, siempre el papá decía es que no sirve, no hace, entonces cuando llega el papá se enseña si se quede todo esto utilizó en casa y ya no existen respuestas, papás. Exacto. Sí. Y así es como se trabaja, así se hace un plan de trabajo con exacto, niños. O sea, no es nada más llevar, como decíamos, al niño y que el papá no se involucre, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que sepan de qué se trata y que tienen que estar disponibles o con mucha disposición como papás para trabajar en equipo y ver cambios positivos, ¿no? Así incluso a veces salen cosas muy positivas aparte de la conducta y las emociones de los niños, ¿no? Salen mucho más fortalecidos como familia. O como no familia, pero sí como papás de los hijos, ¿no? Y en veces conocen más a sus niños a través de la terapeuta, exacto, de la psicóloga, que de ellos, porque los niños a veces se abren más con uno, que no, que eso me sucede mucho con los adolescentes. El por qué, porque uno les habla como uno por igual, ¿no? Y no le hablas como mamá, aun siendo mamá, no le hablas de esa manera, sino que vas como llevando el rol como para sacar la información, entonces tú ya das estrategias al papá, como sabes que puedes trabajar esta parte para que se logre un vínculo con tu niño, etcétera. Eso se da más con el adolescente. Sí, y hablando de adolescentes, aquí es bien importante, a veces cuando, bueno, yo veo adolescentes también, en el caso de ya tener un problema un poquito más grave que necesiten medicación, la importancia de cuando nos tocan temas de ideación, pensamiento, de hacerse daño, de autolesiones, que ahí sí es importante decir a los papás que claro que se les va a decir, ¿sí? O sea, por ejemplo, muchos adolescentes me dicen, no le vayas a decir a mi papá. Entonces, yo les explico es que cosas o situaciones que tú me cuentes que corran riesgo tu vida, sí les tengo que, de cierta manera, comunicar, porque pues el objetivo es que estés mejor, ¿no? Así es. Entonces, sí, papás, no se preocupen, o sea, realmente se les va a dar la información que sea necesaria, porque muchas veces quieren que les soltemos toda la sopa y a veces no se puede, ¿no? La confianza también existe en los niños y en los adolescentes, ¿no? Así es. Al fin de cuentas es su espacio, exacto. ¿verdad? Y bueno, yo pienso que es importante, quisiéramos, ¿verdad? Tener más tiempo y platicar de muchas cosas, ¿verdad? Pero pues luego nos organizamos y seguimos, hacemos ¿no? Hablando. Parte 2. Sí. Exacto, hacemos parte 2. Pero para mí es bien importante cerrar con retomar el tema de qué conductas, hace rato decías, la ansiedad y la depresión en los niños se va a representar por conductas, ¿verdad? Un niño no va a decir, ay, es que me siento deprimido, no, vas a empezar a ver cambios. Al fin de cuentas, cualquier, pues, a lo mejor conducta inadecuada de un niño representa una necesidad, algo está pasando con el niño, ¿verdad? Así es. Entonces,
¿qué conductas pudiéramos como observar, que es algo bien importante a detectar, que yo pudiera decir, mi hija tiene depresión, tiene ansiedad? ¿Cuáles son las conductas? Hace rato lo mencionaste, perdón, pero yo pienso que sí es importante como ahondar un poquito y especificar, porque no todos los papás van a llevar a sus niños a terapia, o pues en casa son cosas que pudiéramos observar y que pudiéramos, pues ahora sí que prevenir una situación. Cuando ¿verdad? empezamos a ver cambios en el niño, y yo comento y hago mucho énfasis en la parte de la conducta, porque todo es conductual. ¿A qué me refiero? La conducta, muchas veces los papás creen que es como siéntate, párate, seguimiento de instrucciones. No, ¿a qué me refiero conductual? Si tú aprendes a observar a tu niño, vas a saber que algo está sucediendo. Simplemente cuando el niño va a la escuela, por ejemplo, el niño ha ido feliz y de repente llora y llora y llora. Dices tú, algo está pasando, es un foquito rojo, como, ¿por qué el niño llora tanto? ¿Qué sucedió? Si no hubo ni un cambio, o en las noches ya sabe que al otro día va a ir y empieza con dolor de estómago, o empieza un llanto extremo, sobre cuando son más pequeños, de que no, y que se agarra de la mamá. Dices tú, ¿cómo? Si el niño anteriormente iba muy bien, ¿qué está sucediendo? Eso es como un foquito de que algo está pasando. Ahora, cuando están un poquito más grandecitos, que te empiezan a decir, como, oye mamá, es que fíjate que los niños no quieren jugar conmigo, o algo, y tú le dices, ay, ve y juega con otro, no pasa nada, absolutamente nada. Pero es muy recurrente como este tipo de comentarios. También tu mamá debe decir, oye, algo está pasando, o algo le están haciendo bullying a mi hijo, o realmente mi hijo pues algo tiene porque no encaja con ningún niño. O empiezas a darte cuenta también que de repente no habla el niño y ahora habla en exceso, tampoco es bien, porque también es ansiedad que está pasando. O empiezas a observar que el niño empieza a comer nada más por ansiedad, y come las uñas, sobre todo te empiezas a dar cuenta que el niño se empieza a comer mucho las uñas, se empiezan a manchar, se les empieza a caer el cabellito, empiezan sus facciones. También te puedes dar cuenta que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque te fijas que siempre está así y de repente siempre está con esta actitud del niño, ¿no? O que de repente todo le molesta, todo hay. Entonces, esas son conductas donde te puedes dar cuenta que está existiendo algo, que está una problemática, y que a lo mejor algo le está causando depresión, le está causando ansiedad, el niño está triste, todo lo ve negativo. También saber qué cambios hubo en el entorno, que también el niño va a tener un cambio, ¿no? Sí, sí. Y que muchas veces no ha habido ningún cambio en el entorno, ¿verdad? Y que empezamos a ver esas conductas. O conductas también, problemas de sueño, Así es. ¿verdad? Que también es muy común. O irritables, ¿no? Muy irritables. Muy irritables. Sí, agresivos incluso, ¿no? O sea, que se ponen muy, o que se aíslan, sí, muy aislados. Pero aquí sí hay que poner un paréntesis, que también hay que tener en cuenta en la adolescencia, pues todas estas situaciones que estamos planteando son normales. Sí, es parte del diario vivir. Exacto, Así ¿no? es. Pero como dices, conociendo a tu adolescente, puedes darte cuenta cuando ya no es tan normal, porque pues muchas mamás dicen, no, es que se pelean lo normal. Pues, bueno, ¿qué es lo normal? Así Entonces, no, pues no, siempre tener una relación de este tipo con su hermana, pero últimamente, o sea, la trae como sin cácara, y hasta ha llegado a golpearla, a aventarle la puerta, a tener como conductas mucho más agresivas, o no permite que como dice, no se deja que le digas nada, ¿no? Que tanto es lo normal para un adolescente y que tanto ya es un niño que tiene un problema de conducta o un problema de depresión o ansiedad, ¿no? Entonces sí es como conocerlo. Yo creo que es la mayor de las ¿cómo puedo decir? De los indicadores para saber que está algo mal, ¿no? Y como tú dices, Marisol, también, o sea, en general es ver, antes hacía esto, ahora no lo hace. Exacto. ¿Verdad? Ahora no cambió de ciclo y de repente está llorando, ¿verdad? Todo, como dice Gilda, observarlos nos va a dar esos indicadores, aunque en la adolescencia hay pues esos cambios, ¿verdad? Sí. Igualmente se aplica a los adolescentes, o sea, porque antes disfrutaba esto, ayer disfrutaba esto y tiene una semana que no, ¿verdad? O sea, le gustaba jugar videojuegos o le gustaba escuchar música y ahora no lo hace, o sea, estar observando cualquier cambio, ¿verdad? No, pues dejarlo pasar. Así es. Y así como para hacer un cierre, quisiéramos que nos dijeras con qué quieres que se quede nuestra audiencia, principalmente si son papás o mamás de niños, adolescentes, bebés, que pudieran tener como una, pues como la incertidumbre, una duda, o decir la inquietud. De decir, pues, ¿qué tan importante es esto? ¿De qué sirvió todo esto que nos dijeron si a lo mejor mi hijo no tiene nada? O sea, ¿con qué quisiéramos que se quedara
Eso es lo más importante cuando dice mi hijo no tiene nada. Ajá. Desde ahí Ajá. es que existe algún Una problema. negación, ¿no? Así es, Sí. existe algún problema en casa y que el niño tiene alguna conducta. Yo creo que no está de más, todos los papás deberíamos de evaluar a nuestros niños, porque acuérdense que un diagnóstico a tiempo hay solución. Un diagnóstico tardío ya se convierte en un trastorno. Entonces sí es muy importante que a tiempo, si tú como mamá somos muy perceptivas, lo que pasa es que tenemos negación. Si nuestra corazonada nos da de que hay algo que no me cuadre en mi hijo porque no lo veo, no pasa nada que lo lleves a evaluar y que mejor que te digan no tiene nada, a que digan después, no, pues sabe que ya hay que ir al neurólogo, hay que tratarlo con medicamento, porque pues el niño ya viene muy tarde a un diagnóstico. Y hoy en día en terapia también se da el que las mamás te dicen, es que Marisol, la verdad trabajo todo el día y no tengo tiempo. Mamás, recuerden, es calidad, no cantidad. Si tú estás 2 horas con tu hijo, obsérvalo esas 2 horas. Si tú estás media hora, vaya, fíjate qué pasó con tu hijo en esta media hora. Hoy en día es difícil el que solo trabaje uno, por lo regular trabajan ambos padres y están bajo el cuidado de alguien. O sea, sí es importante el observar, el preguntar, el acercarte a tu hijo. También pasa que cuando van por los niños a la escuela me dicen, es que yo le pregunto, pero me dice, bien, y se acabó bien. Le digo, ok, busque el momento, la hora de la comida es una hora ideal donde él se siente como tranquilo, amplio, no saliendo de la escuela, cuando viene abrumado, el niño no tiene ganas de hablar. Hay niños que sí, hay niños que no. Busca la manera y el momento en tener tiempo mamá e hijo o papá e hijo, donde tenga como que él se sienta con esta confianza de contarte qué sucedió o qué no sucedió. Sí, sí. Y bueno, también, así como dices tú, todos deberíamos llevar a nuestros hijos a una evaluación. Y una es, pues, por prevenir, y otra es también porque se acostumbran que la salud mental, así como ir al dentista, y así como el médico general, ¿verdad? Que es un espacio donde ellos pueden, pues, hablar sobre sus emociones, etcétera, ¿verdad? Ok. Oye, platícanos, Marisol, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te pueden contactar? ¿En dónde podemos solicitar tus servicios? Muy bien, estamos por la Carranci 34, es el Centro Neuropsicológico Bensay. Trabajamos de lunes a viernes de 3 a 9 de la noche, bajo previa cita, sus citas por WhatsApp. Ahí están en las redes sociales, es Centro Psicológico Bensay o Psicopisic, Marisol Galván, y estamos en TikTok y en todas las redes igual. Muy bien, muchísimas gracias. No, a Muchas ustedes. gracias. Y espero que de verdad esta plática nos sirva Mucho, a los mucho. papás y sobre todo que haya sido como ayuda para ustedes. Claro, Sí, mucha, muchísimo, mucha, muchísimo. mucha, claro. Obviamente, pues, yo sé que igual tú te has de sentir como todo está Sí, como todo en cortado un porque solo- pues en un se solo necesita momento. mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues igual volvemos a coincidir Claro. y nos vuelves a pues apoyar, ¿verdad? Claro que sí, con Sí, mucho incluso gusto. a veces nos mandan ciertos, como sugerencias de temas, igual Sí. podemos, hacer pues, la confianza La convocatoria para que- convocatoria, sí, que nos manden a lo mejor sus comentarios y sugerencias en cuanto a un tema, porque hay muchas cosas, como te hablaste de moda, ¿no? Hay muchos temas que no es que estén de moda, simplemente se están hablando mucho más y como nos dicen, nosotros decimos a nuestros hijos, los tiempos han cambiado. Sí, Y sí. realmente hay muchas situaciones y padecimientos que probablemente son sí realmente mucho más hablados y nuevos o relativamente que no se hablaban, ¿no? Entonces queremos agradecerte Sí, por tu gracias tiempo, a ustedes. sí, y por tu información súper valiosa que nos Ah, diste. gracias. sí, muchísimas gracias. Entonces sí, como dice Gilda, pues quien pues pueda acompañarnos a ver este podcast, igual pongan ahí sus sugerencias sobre temas infantiles y que ya pues Marisol nos haga el favor de volver, de regresar aquí. Sí. Dudas o ¿verdad? preguntas, ya saben. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y si llegaste hasta aquí, pues queremos que también nos hagas las sugerencias a nosotros, visites nuestras redes sociales para que estés al tanto de todos los episodios que hemos tenido en esta primera y segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos, espero que tú también hayas pues disfrutado y aprendido como nosotras pues con nuestra experta. Y pues llegamos al final de su podcast Sin Estigma, donde hablamos. De lo que no se habla. Bye. Gracias. Gracias.